Bien, como les decía hace un instante, amados hermanos, ¿no? Y buenos días, bienvenido. He visto el nombre de un colega, un amigo, el licenciado Sasha Torrico. Bienvenido le damos en este día para escuchar esta palabra y pedimos siempre que Dios toque los corazones de todos. Bienvenido, Sasha, que Dios te bendiga. ¿Qué ocurrió en la cruz? Vamos a utilizar de referencia este verso, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Nosotros en nuestra condición de pecadores, de culpables, necesitamos una forma de redención y Dios la puso a su Hijo que no conocía el pecado, lo hizo pecado en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser vistos como justos ante Dios. Pues hemos hecho justicia de Dios en Cristo, no en nosotros, ¿no? Nuestra justicia es imperfecta, sin embargo, la justicia de Dios es perfecta, amados hermanos. Como introducción y contexto vamos a hablar de la Pascua. Estamos celebrando la Pascua, pero ¿de dónde viene este concepto de Pascua? Si nos remitimos a la Biblia, les pido por favor que tengan su Biblia y la abran, si la tienen por ahí, y importante, en el libro de Éxodo, capítulo 12, 27, ¿no? Moisés estaba hablando al pueblo de Israel y dice muy claramente, sí, estaba explicando lo que estaba pasando en Egipto. No se olviden que el pueblo de Israel era prisionero en Egipto, estaba esclavizado, y Dios puso un libertador en la persona del profeta Moisés. Aquel hombre que vio a Dios, el único que vio a Dios, que salía de la nube con su cara totalmente alumbrada, con un destello de luz incomprensible, ¿no? Entonces, fue el único que se acercó de esa manera a Dios, al poder de Dios. Dios permitió para que le comisionara una gran misión, la cual era de libertador, libertar al pueblo de Israel de las manos del esclavizador, que en este caso era el imperio egipcio. Entonces, Dios, para convencer al faraón, mandó plagas. Faraón en su corazón duro no respondió a la petición de Dios, siempre iba rechazando. Y en la última plaga que Dios envió al pueblo egipcio, a toda la situación que se vivía, está la pérdida de los primogénitos. Entonces Dios instruyó a Moisés que todo el pueblo de israelita se encierre en sus casas, mate un cordero, ¿no? Lo más puro, pues más el cordero más puro, agarre la sangre del cordero y lo pongan en el dintel de la puerta, hagan una marca en el dintel de la puerta de la vivienda que tenían ahí los judíos. Eso instruyó a todo el pueblo judío. Y esa mancha de sangre que iba a estar representada en la puerta de los israelitas iba a ser que el ángel de la muerte que Dios envió para matar a todos los primogénitos no tocara a los primogénitos de los israelitas. Entonces, eso instruyó Dios y sucedió de esa manera. En la noche, o no sé qué hora, al atardecer, apareció el ángel de la muerte y prácticamente eliminó a todos los primogénitos que no estaban bajo esta marca. El ángel de la muerte pasaba por las puertas donde veía esta marca de la sangre y de esa forma no tocaba a esos primogénitos. Entonces, en Éxodo capítulo 12, 27 dice, ¿no? Cuando Dios está dando instrucciones a Moisés, les dice que como recordatorio de aquel hecho de liberación que sucedió en el pueblo egipcio y de la forma como liberó, porque de esa manera recién el faraón dejó salir al pueblo de Israel
del lugar del área egipcia para que fuera libre y fuera caminando hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces, para recordatorio de ese hecho se celebra la Pascua. Entonces, Dios le da instrucciones a Moisés, le dice, cada vez este primer mes, lo vas a considerar este mes primero, el mes de Nisan en el ámbito judío, ¿sí? Este primer mes, ¿no? Tú vas a considerar, ¿no? El mes de Abib, que significa Nisan, ¿no? Al atardecer, los israelitas empiezan la celebración de la Pascua. Agarran un cordero, lo sacrifican, ¿no? Y para conmemorar aquel acontecimiento fundamental de la liberación de los israelitas del yugo egipcio. Se celebra solemnemente el hecho de que Dios, que había hecho morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, había, sin embargo, pasado por alto las moradas de los israelitas. Y es bien interesante cómo se celebra la cena judía, ¿no? Agarran el cordero, ¿sí? Le sacan la sangre y lo cocinan, no en agua, sino en fuego, y después tienen que comer inmediatamente con hierbas amargas y panes sin levadura. El cordero representa el sacrificio, porque sin sacrificio no hay liberación, no hay redención, lo dice la Biblia. Entonces tenía que haber un sacrificio de un cordero, ¿no? Entonces hacen ese sacrificio y comen hierbas amargas. ¿Por qué? Los niños a veces judíos preguntan, ¿por qué comemos hierbas amargas? Es para recordar todo el amargor de la esclavitud que tuvo el pueblo israelita en el reino egipcio. Y además comen panes sin levadura, no contaminados por la levadura, ¿sí? ¿Para qué? Para recordar la pureza, porque la levadura leuda el pan, entonces lo vuelve en cierta forma, es un reflejo figurativamente, simbólicamente del pecado. Entonces, para figurar que estaba saliendo el pueblo a un ámbito sin pecado, de pureza, que Dios estaba queriendo dar a su pueblo. Mencionaba Éxodo 12:27, dice, cuando Moisés le dice, vosotros responderéis cuando les pregunten sus hijos, ¿por qué están celebrando esta fiesta? Es la víctima de la Pascua. La palabra Pascua en el hebreo es Pesach, ¿no? Que es la preterición, extensión, dejar pasar. Quiere decir que Dios pasó por alto, dejó pasar aquellas puertas marcadas con la sangre del cordero, y que no atacó a los primogénitos de esas puertas, solamente a los que no siguieron esta recomendación de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, ¿no? O sea que la Pascua, ¿qué significa? Semánticamente, dejar pasar algo, ¿no? Y Dios dejó pasar, o sea, hizo exención. Se olvidó de aquellos lugares donde estaba marcada con la sangre del cordero. Y todos los demás primogénitos murieron. Ese fue una de las plagas que envió, la última plaga que envió al pueblo egipcio para liberar al pueblo israelita del yugo egipcio. Vamos, hermanos, aquí hay una figura súper importante. Todo el Antiguo Testamento está escrito en tipos, en figuras de Cristo. Por ejemplo, Isaac es una figura de Cristo cuando está queriendo ser sacrificado por Abraham. Esta figura de la Pascua es un tipo de Cristo, se llama tipo de Cristo, porque ahí se simboliza al Cordero que va a quitar, que va a liberar a los israelitas, a su pueblo. Pues Cristo, de la misma forma en esta época, ¿no? Que ha cumplido, se llama antitipo. El cumplimiento del tipo se llama antitipo. Entonces, cuando Cristo vino, es el antitipo, porque cumplió ese tipo, ¿no? Esa figura del Cordero. Cristo fue el Cordero perfecto, que fue llevado a la cruz, sacrificado, ¿sí? Sufrió el amargor, él era puro, la pureza, todo eso está tipificado en la vida y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien entregó como el Cordero perfecto, el Cordero del sacrificio perfecto, su vida para tratar de liberarnos del pecado, para ser nuestro instrumento de salvación perfecto. Entonces, podemos decir que la Pascua expone en tipo la ofrenda de Cristo.
como aquello en lo que se ha declarado la justicia de Dios con respecto al pecado. Dios tenía que castigar el pecado, ¿no? Y lo tiene que hacer a través de un sacrificio. Y como nadie de nosotros podía representarnos en sacrificio, Dios envió en propiciación a su propio Hijo para que nos sustituya en la cruz, donde se castigaba el pecado, y de esa forma podernos darnos la liberación a todos los que tenemos fe en esa cruz. En ese contexto, Cristo murió en lo que se llama la cruz. En el siglo I, la cruz era símbolo de maldición. Era el peor castigo que se podía dar a un individuo, a cualquier delincuente o lo que sea. Su origen se debe justamente a esta parte en que el pueblo romano, tal vez viéndolo también que ha sido utilizado en otras culturas, utilizó esto como un método de castigo. Y se utilizó como un método de ejecución de Jesucristo, y que para nosotros los cristianos significa un árbol de bendición, mientras que para otros un árbol de maldición. El misticismo asocia la porción vertical de la cruz a la divinidad y la horizontal a su humanidad. Bueno, esa es una interpretación que hacen los místicos, entendiendo que Jesús ha sido hombre y ha sido Dios. Eso se llama la unión hipostática. Dios nunca fue mitad hombre, mitad Dios, siempre fue 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre, porque si no hubiera sido 100% hombre, no nos hubiera podido representar. Él tenía que sufrir dolor y muchas otras cosas, ¿no? Para representarnos, para ir a la cruz. 100% hombre. Y por otro lado, ¿no? 100% Dios, porque si no hubiera sido Dios, tampoco podía habernos liberado, ¿no? Ahí está, digamos, ese misterio tan hermoso que se llama unión hipostática. No es que Cristo perdió su condición de Dios, ¿no? Y se volvió hombre, ¿no? Sino que mantuvo esa en un equilibrio perfecto. Solo Dios puede darnos, y que eso sirvió para que la humanidad pudiera tener la salvación como tesoro. El término crucifijo que se utiliza es fijar a la cruz, que proviene del latín cruciare, que significa torturar, o sea que la cruz está ligado a la tortura, ¿no? Bien, para el cristiano la cruz es un símbolo de victoria. No es que Cristo ha fracasado, ha vencido la muerte porque ha resucitado, ha derrotado la muerte. A pesar de que lo hemos visto a nuestro Señor Jesucristo en humillación, ustedes han visto las imágenes que se han mostrado, ¿no? Sin embargo, ha resucitado por el poder de Dios y derrota la impotencia y la muerte, ¿no? Sí. En realidad, amados hermanos, quisiera que entendamos que no fue la cruz la que mató al Señor, a nuestro Señor, fueron nuestros pecados. Y la cruz representa el signo de nuestra reconciliación. Bien, en esa introducción que hemos dado para entender el concepto de lo que es la Pascua, de lo que es la cruz, ¿sí? Vamos a ver tres aspectos de este tema, de qué es lo que ocurrió en la cruz. Primero, que la cruz es parte de un plan, tiene un propósito, tiene poder. Es parte de un plan porque ahí se ejecuta lo que es una profecía y se ejecuta lo que se llama el misterio de la piedad. Y en su propósito, aunque cuando creemos en la cruz suceden muchas cosas, hay tres aspectos relevantes que vamos a mencionar: el rescate, la reconciliación y la restauración. Y también aquel aspecto cuando creemos en la cruz, en Cristo Jesús, hay un poder para vencer el pecado y para predicar el evangelio. Entonces, en ese entendido y con esa particularidad, nosotros vamos a ir desarrollando primero la parte del plan. El plan. Debemos entender, amados hermanos, y quiero que esto lo tengan bien claro, que la Biblia es un plan estratégico. Es un plan estratégico que Dios ha diseñado para salvar a la humanidad de la caída que tuvimos, y donde nuestra naturaleza
humana se confiesa totalmente pecador. Entonces Dios ha diseñado este plan porque el hombre por sí mismo, ni a pesar de su ciencia, tecnología, no puede diseñar un plan de salvación. Y eso está claro, no necesitamos hacer una tesis al respecto porque vemos al mundo sumido en su impotencia a pesar de la ciencia, de la tecnología, de los grandes mentes del mundo, de las 1500 religiones que hay en el mundo, ¿sí? Y que tratan de llevar místicamente una solución, pero yo creo que la solución está en el plan estratégico de comprender este plan estratégico. Y dentro de este plan estratégico, la cruz es parte de ese plan de Dios. Ahora, este plan, si entendemos cuál es el concepto de plan, es un conjunto de medios y acciones que se realizan para llegar a un fin, un propósito. Y Dios ha hecho, si leemos la Biblia en detalle, la inferimos, la interpretamos correctamente, vamos a encontrar muchas acciones y muchos medios que Dios utiliza para llegar a la salvación del hombre. Y la cruz es parte de ese plan de Dios, es una parte crucial, fundamental en el plan de Dios. Para entender esto, vayamos a que la cruz es parte de la profecía. En el Antiguo Testamento ya se hicieron predicciones de que esto iba a suceder, ¿no? Profecías. Mire, la Biblia tiene más de 300 profecías, más de 60 profecías en relación a Jesucristo. Y el día de su muerte se cumplieron ese día, solo ese día, por lo menos 28 profecías, ¿no? Por ejemplo, para ilustrar este concepto de profecía, voy a leer lo que dice, y pueden buscar su Biblia, el profeta Isaías en el capítulo 53, versos 4 y 6. El profeta Isaías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Vivió alrededor del año 700 antes de Cristo. Y él en su capítulo 53 tiene varias profecías de cómo iba a nacer el Salvador, cómo iba a morir. Por ejemplo, si leemos Isaías 53, 4, 6, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué hermosa predicción! Estas predicciones no tienen nada que ver con las predicciones del hombre, de Nostradamus, nada que ver, amados hermanos. Estas son palabras de Dios mismo en la boca del profeta Isaías. La predicción es algo que se hace por inspiración divina o sobrenatural. No se hace por inspiración del hombre. Y hoy día ya no hay profetas, gente que adivina el futuro. La Biblia ya ha sido escrita, toda la palabra de Dios que quería revelar al mundo ha sido revelada. Pero en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, todavía no estaba revelada toda la Biblia y había que revelar las cosas. El Antiguo Testamento es la preparación de la venida de Jesucristo al mundo. La Biblia es una unidad. El Nuevo Testamento relata, ¿no?, la vida, muerte, resurrección, la posterior venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Ese es el plan integral, es una unidad, no es por partes, hermanos. Todo está bien hilado, bien concatenado en la palabra de Dios. Entonces, en esta profecía, Isaías nos dice, ¿no? Él llevó nuestros dolores. Dios le castigó no por sus pecados, sino por los nuestros. Hubo una sustitución. Nuestras rebeliones se reflejaron en la cruz y en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos tener paz y ser sanados. Y nosotros nos hemos descarriado como ovejas y sabemos, andamos por nuestros caminos. Pero Jehová ha corregido esta situación a través del sacrificio de Cristo en la cruz.
O sea, que dentro del plan de Dios, amados hermanos, entendamos, les he dicho que solo el día de la muerte de Jesucristo, se cumplieron 28 profecías. Ustedes te dan el trabajo de leer. La primera profecía es de Génesis 3:15, cuando Eva pecó. Hay una predicción de la venida del Salvador. Pero si ustedes se dan el trabajo de leer el libro de Isaías, solamente el capítulo 53 y el Salmo 22, por ejemplo, Salmo 22 es el Salmo del siervo sufriente, el Salmo 22, van a encontrar varias profecías de cómo Cristo fue atravesado por una lanza, de cómo sus vestidos fueron jugados a la suerte, de que le pusieron vinagre en la boca para tratar de calmar la sed y que él rechazó, ¿sí? Entonces, todas esas profecías, esos hechos que sucedieron, fueron profetizados 300, 400, 500, 600 años antes de Cristo. El libro de Zacarías y el libro también de Daniel contiene algunas profecías referentes a lo que le sucedió a nuestro Salvador, a nuestro Señor en la cruz. Solo que el hombre no quiere entender, ¿no? Y quiere denostar y denigrar a la Biblia de que esto no ha sucedido. Sin embargo, es un hecho real, amados hermanos, que ha sucedido la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, dentro del plan de Dios, se ejecuta una doctrina que es clave para todos nosotros, la doctrina de la piedad. O sea, que Jesucristo es la manifestación de la piedad de Dios en la humanidad. ¿Qué es la piedad? La piedad es un misterio dentro de la teología cristiana, pero nosotros podemos definir a la piedad que es una virtud que, inspirado por el amor de Dios, ¿no?, nos da una devoción hacia las cosas santas. Pero en la Biblia, cuando se relata el misterio de la piedad, si ustedes toman su Biblia, por favor, y abren esta Biblia, este libro, el libro sagrado, en 1 Timoteo 3:16, lo voy a leer, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué nos está diciendo estos versos, amados hermanos? ¿Qué nos dice estos versos? Nos está relatando lo que Cristo ha hecho. Primero, que ha venido en carne, se ha manifestado en carne, es la revelación de Dios, es el logos, que se revela, la palabra del Dios vivo que se revela en la humanidad. Manifestado en carne, justificado en el Espíritu, ha venido trayendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que aquella persona que crea, ¿no?, en Dios tenga en sí al Espíritu de Dios viviendo con él. Los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos al Espíritu como una garantía de que Dios vive en nosotros. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, sino lo dicen muchas partes. Visto de los ángeles. Los ángeles no conocían nada de lo que es el concepto de salvación. Fueron creadas en otro tiempo, en otra situación. Pero después en la tierra, después que Dios creó al hombre, sucedió la caída, sucedió el pecado. Y los ángeles tenían que aprender este concepto de redención. Entonces, vieron que mirar a Cristo y toda su obra para aprender, ¿no? Visto de los ángeles, publicado a los gentiles. En primera instancia, aquel Jesucristo revelado fue para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque Dios escogió al pueblo judío. No sé por qué. La Biblia no lo explica. Eligió al pueblo judío y punto. En su sabiduría. Solo sabemos que es algo bueno. Y después de elegir al pueblo judío como el pueblo referente
un pueblo que a la postre se portó rebelde, que inclusive idolatraba, se salía del camino que Dios daba cada vez y lo volvía a perdonar, ¿sí? El plan de Dios era propagar, ¿no? Todo lo que Cristo había hecho y realizado en este mundo a los que no eran judíos, llamados los gentiles. Y nosotros somos gentiles, no somos judíos. Y nos ha llegado la palabra de Dios, ha tocado nuestros corazones, no como religión, porque no somos una religión en sí. Si tuviéramos que decir qué religión es, nuestra religión es Cristo. Pero no es algo que el hombre, la religión, amados hermanos, es algo antropocéntrico. El hombre ha inventado religiones para tratar de acercarse a Dios, filosofías, todo hemos hecho, para tratar de resolver los problemas del mundo. Son como torres de Babel ficticias para tratar de alcanzar el cielo, alcanzar hacia arriba. Ayer veía una película de justamente la vida de Fred Mercury, ¿no? Sí. Y que en los últimos días, cuando él se enteró de que fue contagiado de SIDA y estaba viviendo la tragedia de esta enfermedad, él decía, quiero cantar y llegar, quiero tocar el cielo. Quiero tocar el cielo. ¿Por qué quieres cantar? Bueno, porque quiero tocar el cielo. Vamos a tocar el cielo, decía. Él veía en la música la forma de tocar el cielo. Y mucha gente puede verlo en muchas cosas. Buscamos religiones, filosofías, métodos, caminos que nos permitan tocar el cielo. Pero, como la Biblia lo relata en la Torre de Babel, es imposible tocar el cielo, aunque construyamos la torre más alta, amados hermanos. Por eso Dios vio que el hombre, imposible que llegue al cielo, a la verdad absoluta. Dios envió a su Hijo, la verdad, a la tierra, para que su Hijo, en virtud de esta doctrina de la piedad, ejerza su obra de piedad en toda la humanidad, para que fuera creído en el mundo y finalmente crucificado, y después de crucificado vencer a la muerte en la resurrección y subir a la gloria del Padre, y Él está sentado a la derecha del Padre, esperando el tiempo perfecto de su segunda venida, cuando establezca el juicio para la humanidad. Por eso la humanidad un día va a ser juzgada totalmente, y la justicia divina se ejecutará en toda su magnitud, amados hermanos. Esa es la doctrina de la piedad, que es parte del plan de Dios. Entonces Jesucristo es parte de ese plan de Dios. Entonces debemos entender todo esto que ha sucedido en la cruz, ¿no? Como una parte de la profecía, de la doctrina de la piedad, que son parte, ¿no?, específica del plan central que Dios tiene para la humanidad, para la salvación de la humanidad. Segundo concepto, hemos visto lo que es el plan, ¿no? El plan. Dijimos, ¿qué ocurrió en la cruz como propósito? El día de viernes tuvimos un estudio y estábamos hablando de la redención. Cuando uno recibe a Cristo, el momento, sucede un concepto que se llama regeneración. Regeneración quiere decir nuevo nacimiento. Una persona puede nacer a los 40, 50, 90 años de nuevo. Ese nuevo nacimiento espiritual es el momento en que Dios envía al Espíritu Santo, cuando tenemos fe en Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Estamos colocados en el cuerpo de Cristo y nos convertimos en la esposa de Cristo y nos convertimos en hijos de Dios. Ese momento tan crucial del nuevo nacimiento, que es instantáneo, suceden muchas cosas. Sucede una adopción, sucede una redención, sucede una exención de pecados, suceden muchas cosas, sucede justificación, ¿no? Es una parte de una cadena de oro, como dice Romanos 8:29. A los que conoció, Dios antes, a los que conoció, a estos los predestinó, y a los que predestinó los llamó, y luego los justificó, y luego los glorificó. Es una cadena. La salvación es toda una cadena, desde antes hasta el final. Nosotros los que hemos recibido a Cristo, ¿no?, hemos recibido muchas, la teología cristiana, la Biblia, emanando de la Biblia, ese conocimiento, saca muchas doctrinas
que suceden en el momento en que nosotros, ¿no? Recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador por la gracia de Dios, porque la salvación es obra de Dios, no del hombre, es obra de Dios. Pero hay tres cosas fundamentales que quiero remarcar que suceden y que la cruz de Cristo hace posible que sucedan. Estas cosas son primero el rescate. La palabra rescate, asociada también a redención, viene de dos palabras, ¿no? Re es una palabra compuesta que quiere decir de nuevo y emere, comprar. ¿De dónde viene esta palabra rescate? De una palabra griega que quiere significar lo siguiente. En la antigüedad, los esclavos que tenían a sus amos, ¿no? Pues cuando iban a ser vendidos, eran llevados a un mercado que se los ponía al frente, en un podo, en un lugar al frente, elevado, y la gente que quería comprar ahí abajo empezaba a pujar. Tal esclavo, todo empezaba, yo ofrezco tanto, y la persona que pujaba más por un esclavo lo traía para sí, lo ponía como su esclavo, tenía también la libertad de dar, la posibilidad de darle la libertad. Eso ya era decisión del amo que estaba comprando. Pues figurativamente, la Biblia utiliza esta palabra rescate, redención, en ese sentido, que nosotros como pecadores estamos en un mercado de esclavos, donde Cristo ha ido ahí y ha pujado por nosotros y ha pagado un precio tremendo, el más caro de todos, y es su sangre. Aquí hay una cuestión jurídica, ¿no? Legal, ¿no? Que es necesario entenderla. Nosotros teníamos una deuda tremenda con Dios, porque como pecadores le debemos a la justicia de Dios. Y Dios no puede indultar a alguien pecador, no puede hacerlo. No puede decir te perdono sin que sufras un castigo. Tiene que haber remisión, tiene que haber redención, tiene que haber rescate, pago de esa deuda, para que esa persona sea libre, salga de esa mala situación. Por tanto, se tiene que ejecutar un pago, amados hermanos. Jurídicamente es eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como el hombre no puede pagar esa deuda, ni con toda su vida, ni con todas las obras buenas que puede hacer, cada día dar limosnas, aunque se ponga de donador de sangre, vaya a donar su sangre y ahí done toda su vida sangre, nunca va a alcanzar a pagar esa deuda que tiene con Dios. Pero Dios en su misericordia, ¿qué hizo? Mandó a su propio hijo a la cruz, con su sangre pagó toda esa deuda, e hizo posible, ¿no? Que ya no el acta de los decretos, ese decreto, ese mandamiento que teníamos, ¿sí? Fuera sacado de lado. Otro ocupó nuestro lugar y otro lo pagó y fue el Hijo de Dios. Y por eso pagó y nos sacó de la esclavitud para darnos libertad, para convertirnos en esclavos de Cristo. Pero ser esclavo de Cristo es ser libre. Una libertad que no lo debemos entender como libertinaje. Por eso, mis amados hermanos, si investigamos mucho en la Biblia, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, crucificado y con un dolor tremendo frente a todos los azotes, todo lo que había sufrido, amados hermanos, antes de expirar, pronunció estas palabras en griego. Tetelestai, esta palabra compuesta, que quería decir consumado es. Consumado es. Tetelestai, pronunció nuestro amado Señor Jesús. Consumado es. Por favor, algún micrófono creo que está por ahí. A ver, ¿no? Micrófono, por favor. ¿No? Entonces, tetelestai. La palabra tetelestai, quisiera que ustedes lo entiendan bien, en la antigüedad, en el mundo antiguo, viniendo del concepto donde se vivía
y griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en un dialecto griego que se llamaba koiné, un dialecto popular griego, para que entienda toda la gente. Tetelestai quiere decir tres cosas significaban. Se utilizaba en el sentido de que si había un documento jurídico, legal, mercantil de una deuda que habíamos hecho, el momento que se pagaba la deuda se firmaba ahí y se firmaba tetelestai. El otro sentido en que se usa la palabra tetelestai es cuando un amo encargaba a alguien su obra, ¿no? Y el esclavo, ¿no?, volvía y decía, amo tetelestai, he cumplido tu obra. Y la tercera connotación de esta palabra, tetelestai, era cuando alguien quería hacer un sacrificio a Dios, tenía que elegir un cordero. Entonces había un rebaño de corderos ahí y el hombre iba a buscar el cordero perfecto. De todos buscaba un cordero sin tacha y sin falla, ¿no? Y cuando lo encontraba, lo levantaba y decía, tetelestai. Entonces, tres significados. Uno, pago de deuda, obra consumada, y tercero, ¿no?, el cordero fue encontrado. Pues Cristo representó esas tres cosas. Cuando dijo tetelestai en la cruz, amados hermanos, primero significó que la deuda estaba pagada con su sangre. Segundo, representó que la obra estaba terminada. Lo que el Padre le había encargado, lo había terminado. Y tercero, ¿no?, él era el Cordero perfecto. Aquel antitipo de la Pascua. El Cordero que se utilizó en Egipto para salvar a las familias judías de la muerte de su primogénito. ¿Se dan cuenta? Él fue el Cordero perfecto, sacrificado. Y la Biblia dice claramente que sin sangre no hay remisión de pecado. Por tanto, era necesario sangre. ¿Verdad? Por eso los judíos en la antigüedad hacían sacrificios de corderos para cuando la gente pecaba, todo, ¿no? El sacerdote hacía, pero esa liberación era transitoria para un tiempo. Son tipos de Cristo en ese momento, ¿no? Se perdonaba el pecado temporalmente. En cambio, cuando Cristo ha venido, y si tenemos fe en la cruz de Cristo, el perdón del pecado es eterno, amados hermanos, ¿sí? Y el castigo lo pagó nuestro Señor Jesús. Bueno, ese es el término rescate. Por otro lado, quiero que entiendan también esto. Cuando Dios encontró al hombre pecando, se rompió una relación. Dios es un Dios de relación. Hemos dicho que el cristianismo es una relación con Dios. Esa relación se rompió. Dios es un ser relacional, no es un hombre que se oculta, una persona que se oculta, no de los hombres. No, es un Dios relacional. Y nos revela lo que Él es, todo lo que quiere que sepamos de Él, porque hay cosas que no podemos comprender de Dios. Somos finitos, amados hermanos, no somos dioses, ¿no? Y nuestra sabiduría es limitada en cuanto a la sabiduría de Dios. Entonces, el momento que el hombre pecó, se rompió esa relación. Es cuando te peleas con tu papá, con tu mamá, se rompió la relación. Será necesaria una reconciliación, un puente de reconciliación con la relación de Dios. Se había creado un abismo. Al otro lado estaba Dios, al otro lado estábamos nosotros. Y ese abismo, ¿cómo lo cruzamos? Para reconciliarnos, abrazarnos con Dios. Podríamos construir puentes, como la Torre de Babel hacia arriba, pero construir un puente para cruzar hacia Dios. Los puentes son las religiones, las filosofías, muchas cosas que creemos del mundo que inventa el hombre antropocéntricamente, centrado en el hombre, el humanismo, todo eso. Pero no alcanzan, quedan cortos para cruzar el puente. Pero Cristo, la cruz de Cristo, cubre todo el camino para cruzar este abismo y logra aquello que se llama reconciliación. Fuimos rescatados para ser reconciliados con Dios. Ahora podemos abrazar a Dios y entrar al trono de la gracia.
no por nosotros y por nuestros méritos, sino por el puente que significa Cristo. Por eso debemos quitarnos de toda vanidad, amados hermanos, porque nosotros, por más conocimiento, por más que investiguemos, conozcamos todo, no tenemos el poder del rescate y la reconciliación. No podemos redimirnos a nosotros mismos, reconciliarnos con Dios a través de nuestros propios medios. Además, hay algo súper importante, ¿no? El mundo ha quedado deteriorado a raíz del pecado y estamos viviendo épocas bien difíciles, amados hermanos. Tiene que haber una restauración. Y hoy día el mundo está tratando de restaurarse a sí mismo por sus propios medios. Creo que estamos perdiendo el tiempo, amados hermanos. El único que puede restaurar al mundo, restaurar las cosas, lo deteriorado del mundo, reparar las cosas, dar una vida nueva y un mundo nuevo sin dolor, es sin duda Jesucristo. No hay restauración sin Jesucristo. Hoy día confiamos en nuevos presidentes, votamos por nuevas cosas, puede haber organizaciones, gente filantrópica, todo, pero esas cuestiones son efímeras. Alguien alguna vez me preguntó, hablando de nuestro país, cómo podríamos restaurar nuestra vida, la democracia, todas esas cosas. Hay sistemas, ¿no? Sistemas políticos, económicos, que el hombre ha inventado y que tienen cosas buenas y malas, ¿no? Pero el problema de un sistema es efímero, es antropocéntrico. El gran problema de la humanidad y el hombre está en su corazón, en la moral. Una persona puede ser presidente, ¿no? ¿Y qué se llama? Porque tiene méritos, tal vez en una ideología o lo que sea, ¿no? Pero puede ser un odiador, por ejemplo, ¿no? Y no hay cárcel para el que odie, ¿no? Además, la justicia de todo el mundo está tan podrida, digámoslo así, que hoy en día es un mundo al revés, ¿no? Donde los delincuentes están ocupando cargos, están en muchas cosas, y a veces los inocentes están encarcelados. Esa es la justicia humana. En cambio, la justicia divina es perfecta. El cambio no viene de afuera hacia adentro, amados hermanos, viene de adentro hacia afuera. Nosotros primero tenemos que ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice Pedro en su carta, porque fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿no? Sabiendo que fuisteis rescatados, ¿no? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo nos va a sacar de ese estado de postración, liberación, no con cosas corruptibles, no con oro ni con plata, con cosas humanas, dice, ¿no? Sino con su sangre preciosa, que es sin mancha y sin contaminación. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Él clavó en la cruz el acta que había contra la humanidad. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Qué hermoso. Y en cuanto a la restauración, miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 1 a 4, ¿no? Vi un cielo nuevo y una tierra, dice el apóstol Juan. Una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. E enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Esa es la promesa del nuevo estado, el nuevo reino que Dios promete, sin dolor, sin muerte. Y la cruz es parte esencial de eso, porque con la cruz Cristo venció a la muerte, fue sorbida la muerte. Por eso Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera pasaron. Entonces, este mundo va a terminar, amados hermanos. Y el mar no existía más. El mar se refiere a la multitud de gente. Y Dios vio, y Juan, perdón, el profeta Juan, vio a la nueva Jerusalén ataviada como esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? No es un lugar, un templo, son aquellos que creen en Jesucristo. Son los hijos de Dios. La iglesia no es solamente un recinto, amados hermanos, es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la esposa de Cristo, y un día va a haber una boda en el cielo. Ahorita es la novia, somos la novia, todos los que conformamos, aquellos fieles cristianos que hemos entregado nuestra vida a Cristo en rescate, hemos confiado en la cruz de Cristo, somos la esposa. Y vamos a aparecer ataviadas en gloria y para desposarnos con nuestro, figurativamente y simbólicamente, con Jesucristo, ya en el cielo, amados hermanos. Y vamos a vivir eternamente con Él. Esa es la promesa. Y no es un cuento de ficción, nada, sino que es la Biblia la que nos relata aquello. Finalmente, hermanos, el poder de la cruz. Los que creemos en la cruz, creo que tenemos un poder, si creemos verdaderamente, un poder realmente grande. Pero no poder para que vaya yo por las calles haciendo magia o haciendo cosas o curando enfermos, así todo. No, no se trata de eso. El poder se manifiesta en dos cosas fundamentales. Primero, la cruz nos da poder para vencer el pecado. Solamente creyendo en la cruz, mirando la cruz de Cristo, podremos vencer al pecado. Es la única forma de tener salvación. Alguien dijo que la salvación, la liberación es gratis. Es tan gratis, pero a la vez es tan cara. Gratis, ¿por qué? Porque Cristo no te pide currículum para que te acerques a Él. No te pide que hagas grandes obras. Lo único que te pide es que en un momento determinado de tu vida te acerques a Él y le digas, soy pecador. Reconozcas tu pecado y Él va a obrar en ti. La cruz de Cristo, el hecho de que Cristo haya sido crucificado, da poder para que Dios te pueda perdonar tus pecados. Solo mediante esa cruz que tienes la posibilidad de acercarte a Dios, mediante Cristo. Por eso dice, miren, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Está hablando del Evangelio, pero el Evangelio relata la cruz de Cristo. Las buenas nuevas, ¿cuáles son? Que Cristo murió por nosotros y entregó su vida en propiciación con nuestros pecados. Por eso el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 3:4, dice, 1:3:4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué tremendo poder de vencer el pecado. La cruz es la consumación de ese poder para que el hombre pueda acudir a esa cruz y salvarse de la esclavitud del pecado. Alguien me dirá, pero seguimos pecando. Sí, pero ya no somos esclavos del pecado. En otra prédica podemos explicar este concepto. Pero cada vez que pecamos, alguien me dirá, el cristiano, sí, pecamos. Pero alguien me dijo alguna vez, ¿no? Sí. ¿Y usted cuánto peca?
pastor, ¿y usted cuánto peca? Yo respondí, peco cuanto quiero, solo que no quiero pecar. El cristiano, el que realmente ama a Cristo, ya no ama pues el pecado. Y bueno, cometemos pecados, errores por muchas situaciones, porque todavía estamos creciendo, ¿no? Y ese proceso de crecimiento se llama santificación. Tenemos que ir madurando poco a poco. No somos perfectos y no va a ser perfecto hasta que muramos, cuando Dios nos glorifique totalmente y podamos entrar en su presencia, porque no podemos entrar a la presencia de Dios con una manchita, con pecado. Tenemos que entrar perfecto. Y Él mismo nos perfecciona. Él mismo nos perfecciona poco a poco. Por eso las pruebas que vivimos en este mundo, ¿no? Las tentaciones, todo eso, son para perfeccionarnos, amados hermanos. Pero otra cosa es querer pecar, planificar el pecado, hacer el pecado para destruir, todo eso. Eso es diferente. ¿Por qué alguien asesina? ¿Por qué alguien muchas cosas? Porque no teme a Dios, porque no conoce al verdadero Dios. Puede mencionarlo, pero no lo conoce en su verdadera dimensión. Solo mirar a Cristo, mirar la cruz. Cada vez que yo me encuentro en una situación difícil y está en una decisión que no posee, si puedo errar o lo que sea, ¿no? Trato de mirar la cruz, trato de mirar a Cristo. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho Cristo en esta situación? A ver, si tengo que tomar una decisión. ¿Qué hubiera hecho Cristo? Pues la respuesta, o me pongo a orar y voy a leer la Biblia buscando pautas, guías que Dios mismo me ha puesto, porque Dios no va a agarrar un megáfono y me va a decir, Rafael, haz esto, o va a venir algo así. No, Dios me ha dado algo que se llama razonamiento. Dios me ha dado muchas cosas y Él me guía y me ha dado a su Santo Espíritu. Pero hay que ser obedientes. Finalmente hay algo terrible, hermanos, que tal vez no lo cumplimos. La palabra de Dios, la cruz, el Evangelio tienen poder. La fe en la cruz da poder para predicar el Evangelio. Miren lo que dice 1 Corintios 1, 17 a 18 a 19. Pues no me envió Cristo, dice el apóstol Pablo, a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salva, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Miren lo que está diciendo Dios a través de Pablo aquí. Cristo le dice a Pablo que no ha sido enviado a bautizar, sino a predicar. La palabra predicar en el griego es keruso, es una palabra griega que significa proclamar, pregonar, ser heraldo. Los heraldos eran en la antigüedad aquellas personas sirvientes que el rey decía, anda y lee este edicto en la plaza. Iba y leía lo que el rey había escrito y el heraldo lo leía para todo el pueblo. Pues los predicadores, los que llevamos la palabra de Dios y que tenemos que llevar todos, tenemos ese poder, esa autoridad, ¿no? Para proclamar la palabra de Dios. No nuestra palabra, ¿no? Para que no se haga vana la cruz. Porque si yo distorsiono la cruz se hace vana. Y esta palabra de la cruz es locura. ¿Cuántas veces yo hablo de la gente, de Dios, del sacrificio de Dios, y me miran como loco, ¿no? O me dicen, usted está medio torpe, ¿no? Creo que le ha afectado algunas cosas, ¿no? Sí, esas cosas son cuentos, yo ya no creo en eso, creo en la ciencia, en la tecnología. Pues terribles, hermanos, ¿no? Es locura. Y la sabiduría humana nunca se va a comparar a la sabiduría divina. Yo no soy capaz de crear a nadie. El hombre no crea a nadie, solamente descubre lo que Dios le permite. Y basta ver las pruebas, ¿no? El hombre, a pesar de su ciencia y tecnología, ahora está dando vueltas como guaironco, digo, ¿no? En el lenguaje popular, ¿no? No sabe cómo lidiar con la pandemia,
no sabe cómo lidiar con la pandemia. Estamos en un ámbito de incertidumbre, no hay seguridad de nada. No sabe cómo lidiar con las crisis económicas, políticas. Damos vueltas ahí y damos rienda suelta a nuestro pecado, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestro conocimiento político, económico, pero no estamos solucionando nada. La palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios es la proclamación de la cruz de Cristo. Para nosotros los salvos, los que hemos conocemos a Cristo, su palabra, esa cruz es poder de Dios. Que oyen el mensaje lo aceptan por fe y tiene lugar el milagro de la regeneración. Solo el evangelio de la cruz produce salvación, amados hermanos. O sea que debemos predicar la palabra de Dios. Finalmente, amados hermanos, como conclusión, ¿no? Siempre la conclusión la sacamos en estos tres ámbitos. Primero, situándonos cuál es el problema, la observación que tenemos. Tú, a ver, ¿qué sitúas tu problema con esta prédica que estamos llevando adelante hoy? Primero, ¿qué ocurrió en la cruz para nuestra fe? Es la pregunta que nos ha llevado a esta charla. ¿Qué ocurrió en la cruz? Y la doctrina, la teología de Dios, la Biblia, nos dice, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es decir, ¿qué ocurrió en la cruz? Que vino Dios mismo en la persona de su Hijo, se reencarnó cumpliendo la profecía, ¿no? Trayendo la doctrina de la piedad al mundo, se reencarnó, vivió aquí y murió por nosotros, llevando el pecado, porque a Dios no lo mató la cruz, lo mató nuestros pecados. Jurídicamente él fue llevado a la cruz en condición de blasfemo, porque él decía, soy Dios. Trataron de buscarle cualquier cosa para crucificar. Los judíos reflejaron el pecado de la humanidad, de incredulidad, de rechazo a Dios, como los filósofos Nietzsche diría en el año 1900, han matado a Dios. Hemos matado a Dios y seguimos matándolo. Hoy día yo creo, amados hermanos, con todo nuestro odio, todo lo que hacemos, esta falta de empatía, todos los pecados que cometemos, envidias, lujurias, todo lo que cometemos, corrupción, ¿no? Estamos crucificando constantemente a Cristo. No es un hecho de hace 2000 años solamente, sino está sucediendo, eso sí. Esa cruz, dentro de ese ámbito de castigo, tiene otra figura que es un ámbito de salvación, ¿no? Cristo ha llevado el pago de todos nuestros pecados a la cruz por nosotros, nos ha sustituido. Se llama sustitución vicaria, ha tomado nuestro lugar. Entonces, nuestra práctica, la ortopraxis, amados hermanos, la acción que nosotros debemos tener, es que cada día debemos ejercer ese poder, ¿no?, que Dios nos ha dado. Primero, confiar en Él, entregar nuestra vida a Cristo. Y bueno, los que me oyen, los hermanos, muchos habrán entregado su vida a Cristo. De los que no, los invito y los invitamos, nosotros podemos ayudarlos. No los vamos a salvar, todo. Dios va a hacerlo. Nosotros simplemente seremos un instrumento, un intermediario, para que puedan conversar con nosotros y de una vez entregar nuestra vida a Cristo, porque la vida es corta. Amados hermanos, no dejemos pasar el tiempo. El lunes comienzo, ¿no? Ya desde la siguiente semana me pongo las pilas. No, amados hermanos, puede ser tarde. Puede ser tarde. Y les digo con toda honestidad, tenía un amigo, docente en la universidad, al cual yo quería muchísimo. Era como un hermano para mí. Yo le hablaba de Dios, de Cristo, y él siempre me daba esta respuesta. Después, vamos a charlar otro día. Vamos a seguir así. Bueno, hasta que hace unos 2 o 3 años, 3 años debe ser, falleció de la forma más tonta posible. Se atoró con un pedazo de carne y murió.
y creo que ya es tarde. No hay purgatorio, amados hermanos. No, después de muerto voy a orar mis rodillas verdes puestas para que Dios te perdone. Tiene que ser hecho en vida. Entonces, en vida, amado hermano, entrega tu vida a Cristo. No estamos libres de morir mañana pasado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy espiritualmente. No pienses, primero voy a lograr esto, una maestría, un doctorado, después me entrego a Cristo. No, amado hermano, esto es prioritario en tu vida. Y estudia, haz todo lo que tienes que hacer con excelencia, pero para Cristo y para Dios, no para ti. Entonces nosotros tenemos que ejercer como creyentes en Cristo el poder de vencer al pecado. Cuando tú eres creyente, estás en Cristo, no estás solo para vencer al pecado, la tentación. Está Cristo para ayudarte. Siempre fíjate en Cristo, cómo sufrió Él. Cómo sufrió Él. A lo que sufrimos nosotros con muchas cosas. Ahora estoy delicado, salud, sufriendo muchas cosas. Yo siempre me imagino, y esta semana me he imaginado, ahorita estoy mareado, por ejemplo, delicado por muchas cosas, pero me pongo a pensar en lo que sufrió Cristo. Quiero parecerme a Él cada vez más. Quiero predicar su evangelio. Quiero que todo lo que haga sea para la gloria de Cristo. Quiero transmitirte, amado hermano, que me escuchas, me oyes, ese sentimiento, que no lo hagas por obligación. El cristianismo no es obligación, es convicción. Y se es cristiano o no se es, como diría Shakespeare en su obra Hamlet. To be or not to be, that is the question. Ser o no ser, esa es la cuestión. O eres o no eres. No hay cristianismo a medias, amados hermanos. Eres o no eres. No hay aquí placebos, ¿no? Eres o no eres. Y no se trata de radicalidad, nada, ¿no? El cristiano debe ser la persona más solidaria, más la que vive en paz, gozo permanente, a pesar de todas las... El gozo es diferente a la felicidad. Eso es lo que tenemos que practicar, hermanos. La felicidad es circunstancial. Hoy día se ha ido el gobierno de turno o el gobierno, cuando se fue el anterior presidente, festejaron, bueno, ¿no? Estaban felices el pueblo boliviano. Ahora estamos tristes porque volvió. Es circunstancial, por nuestros propios errores. Me regalan un Rolls Royce, no sé qué, hoy día estoy feliz. Me lo chocan al instante, estoy triste porque lo chocaron. ¿Sí? Esa es la felicidad. Son estados momentáneos. Pero el gozo, amados hermanos, el gozo viene de Dios, es eterno. Tú puedes estar tirado en una cama y estar gozoso y en paz, porque Dios vive en tu corazón. Y tienes que preocuparte de las cosas, ¿no? No ser un insensible. Yo divido la preocupación en dos, una preocupación sana y una preocupación angustiosa. Si tienes una deuda, tienes que preocuparte de pagarla, ¿no? Tienes una enfermedad, tienes que preocuparte de enfrentarla de manera positiva, de hacer las cosas, revisora, todo eso, ¿no? Pero si tienes una preocupación angustiosa, eso adormece tu vida y te lleva al fracaso total, esa es la preocupación que nosotros debemos eludir, ¿no? Que no es sana, que no es saludable, que lleva a la depresión. Todo. Bueno, hermano, tenemos que aprender a vivir viendo la cruz. Que cuando estemos ahí en una circunstancia difícil, miremos la cruz, lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hizo por ti y por mí. Es lo mínimo que le debemos a nuestro Señor Jesucristo, entregarle nuestras vidas y ser obedientes. Obedientes. ¿Por qué debemos ser obedientes? Porque la palabra de Dios nos dice eso, ¿no? Justamente, ¿no? Jesucristo vino y obedeció. Él era Dios y obedeció. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Jesucristo obedeció al Padre. Si Él obedeció, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer? Amados hermanos, la cruz fue un acto de obediencia tremendo. Ahí se mostró la obediencia de nuestro Dios. Por eso, día antes de morir, sudó sangre. Estaba angustiadísimo nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, y le oró a Dios y le dijo, Padre, quita de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía, dijo, ¿no? Obedeció. Él podría haber dicho, no, ya me niego a ir a la cruz. No, pero no, obedeció. ¿Cuánto obedeces tú, hermano? ¿Cuánto obedeces? Bien, amados hermanos, hemos tratado de contextualizar, termino de esta manera. ¿Qué ocurrió en la cruz? Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para darnos un lugar en el cielo, ¿verdad? Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para darnos un lugar en el cielo. ¿Quién hace eso por ti? Yo creo que nadie, ni los revolucionarios, darán su vida por ellos mismos, por todo. Siempre el ego está pendiente en los hombres, ¿no? En cambio, Él dio por ti y por mí para que tengamos un tesoro maravilloso que se llama salvación. Y que confía en Él y en nadie más. Dios los bendiga, amados hermanos, y con esto terminamos esta